Hoy, así que vamos a comenzar allí con este tema, la decadente religión de los ingratos. Leemos en el Evangelio de Mateo, en el capítulo 27, versículo 3. Este es un pasaje que nos habla sobre Judas el Iscariote, y dice la palabra de Dios aquí, Evangelio de Mateo, capítulo 27, versículo 3, dice: entonces Judas, el que le había entregado, viendo que era condenado, devolvió arrepentido las 30 piezas de plata a los principales sacerdotes y a los ancianos, diciendo: yo he pecado, entregando sangre inocente. Mas ellos dijeron: ¿qué a nosotros nos importa? Allá tú. Y arrojando las piezas de plata en el templo, salió y fue y se ahorcó. Aquí estamos en presencia de uno de los mayores ingratos de la historia y uno de los principales reconocidos en el rubro de la traición, porque muchas veces la ingratitud y la traición van de la mano. La ingratitud y la traición son fieles aliados en muchas vidas. La religión de los ingratos tiene muchos adherentes, y ellos son fervorosos y son fanáticos y delirantes, y también, hay que decirlo, son oportunistas y apasionados. Una vez más, los ingratos, los que forman parte de esa religión, son gente fervorosa, fanática, delirantes, oportunistas y apasionados. Hablar de ingratitud es referirnos al olvido o al desprecio de favores recibidos. De eso se trata la palabra ingratitud, sobre el olvido o el desprecio por los favores recibidos. La ingratitud es algo desagradable, la ingratitud es cruel, es despreciable, es dolorosa. La ingratitud es algo estéril, inútil, de extremo a extremo. La ingratitud es un vicio dañino, destructor. La ingratitud no tiene memoria y padece de esa, llamémosle, maldita amnesia del corazón. La ingratitud siempre está enquistada en aquellas personas especializadas en no agradecer, el no reconocer los favores recibidos. Y hay alguna gente que casi sin ruborizarse dicen que ellos van a poblar un amplio sector del infierno. Pues así se expresan algunos ingratos, sin ruborizarse dicen: nosotros vamos a poblar un amplio sector en el infierno. Pero este pasaje que hemos leído del Evangelio de Mateo en el capítulo 27, lo primero que nos hace ver es la hiriente ingratitud de Judas. Ese es nuestro primer punto, la hiriente ingratitud de Judas. Judas el Iscariote, como lo hemos dicho, ese es un nombre que está ligado a la ingratitud y a la traición. Judas el Iscariote fue entrenado por el Señor para llegar a ser un apóstol, pero él solamente fue un alumno de Satanás. Fue un hombre en el cual el diablo entró en su corazón, dice el Evangelio, influenció su corazón, gobernó su corazón y lo empujó hasta llegar a ser un ingrato y un traidor. 3 años Judas estuvo junto al Señor y allí estuvo escondiendo en su corazón esas huellas de la ingratitud. Judas el Iscariote escuchó los mejores sermones que un ser humano pueda oír. Judas el Iscariote vio los milagros más sorprendentes que ojo humano pueda ver. Él recibió grandes beneficios por su cercanía con Cristo Jesús. Pero Judas el Iscariote todo lo pagó con ingratitud y traición. Y cuando empezamos a observar esta vida de Judas el Iscariote, también se nos aparecen otros nombres y otras caras en nuestra mente, porque empezamos a recordar a otra gente ingrata y traidora. Los hay por todos lados. Esa clase de frutos aparecen por todos los jardines. La ingratitud, cuando es vista en la persona de Judas, nosotros vemos que la ingratitud es la basura que da el ingrato a quien le brindó sus mejores tesoros.
Yo quisiera repetir ese concepto, que la ingratitud es la basura que da el ingrato a quien le dio sus mejores tesoros. Mire, el ingrato es como algo que nos cuesta explicar, porque la ingratitud es como la moneda con la que paga el demonio y los que son influidos por él. Es eso la ingratitud, es la moneda con la que paga el demonio y los que son influidos por él. Un ingrato es una persona que tiene una boca trituradora, una boca que mastica con desprecio y luego escupe a las personas que más lo ayudaron. Pues eso es la demostración de la ingratitud. Una persona con una boca trituradora que mastica y luego escupe con desprecio a las personas que más lo ayudaron. Y tanta gente conocemos así, y de tanta gente nos enteramos que son así. Y la ingratitud y la traición seguirán siendo siempre calificados como las maldades más repugnantes. La ingratitud y la traición siempre serán calificadas como las maldades más repugnantes. ¿Fue usted traicionado? ¿Conoce gente que fue ingrata con usted? ¿Se les cruzó en su camino? Pues si no le ha sucedido, prepárese, porque esta clase de gente están por todos lados. Los ingratos son parte de una religión creciente. Los ingratos son parte de una religión floreciente. Los ingratos están por todas partes y son como especialistas en dañar y en lastimar a quienes más le han brindado ayuda en la vida. Martín Lutero, aquel predicador de la Reforma, él decía estas palabras. Decía Lutero: yo tengo 3 perros peligrosos: la ingratitud, la soberbia y la envidia. Y cuando ellos muerden, dejan heridas profundas. Pues es para meditar esto que decía Lutero. Dice: yo tengo 3 perros peligrosos: la ingratitud, la soberbia y la envidia. Y cuando ellos muerden, dejan heridas profundas. ¿Ya recibió usted la mordedura de un ingrato? ¿Ya conoce usted el dolor de la mordedura de una traición? Pues Martín Lutero nos hace pensar en estas cosas, y yo quisiera dar una recomendación para usted: que nunca se olvide que los amigos de ayer pueden ser los enemigos y los ingratos de hoy, y ellos van a ser despiadados y salvajes con usted. Los amigos de ayer pueden ser los ingratos de hoy, los enemigos que van a ser despiadados y salvajes con usted. Cuando nosotros vamos avanzando en la vida y empezamos a acumular años y experiencia, vemos a los ingratos por todas partes, acorralando nuestra vida, aproximándose a nosotros con intenciones de lastimarnos y hacerlo profundamente. Si usted prefiere, como decía Martín Lutero, de mordernos y causarnos heridas realmente profundas y dolorosas. Los ingratos es una religión decadente, pero los que forman parte de esa religión decadente, los ingratos también son parte de una religión creciente, floreciente, porque cada vez hay gente más ingrata y cada vez hay más traidores en el mundo que nos toca vivir en este siglo XXI. Pues este es el tema que estamos tocando hoy en la hora bautista: la decadente religión de los ingratos. Y ahora quiero llevarles al Evangelio de San Lucas por un momento. Si usted tiene una Biblia y puede acompañarme allí al capítulo 17 del Evangelio de San Lucas, y vamos a leer allí los versículos 11 en adelante, y ahí nos vamos a encontrar con un grupo de personas ingratas. Véanlo conmigo, por favor. Evangelio de Lucas, el capítulo 17, dice la palabra de Dios aquí: yendo Jesús a Jerusalén, pasaba entre Samaria y Galilea. Y al entrar en una aldea le salieron al encuentro 10 hombres leprosos, los cuales se pararon de lejos y alzaron la voz diciendo: Jesús, Maestro, ten misericordia de nosotros. Cuando él los vio, les dijo: id y mostraos a los sacerdotes. Y aconteció que mientras iban, fueron limpiados.
Entonces uno de ellos, viendo que había sido sanado, volvió glorificando a Dios a gran voz y se postró rostro en tierra a sus pies y dándole gracias. Y este era samaritano. Respondiendo Jesús le dijo: ¿no son 10 los que fueron limpiados? ¿Y los 9? ¿Dónde están? Esos 9 formaban parte del equipo de los ingratos. Esos 9 formaban parte de la religión decadente de los ingratos. Ahora vamos a meternos aquí en la historia por un momento. 10 leprosos le salen al cruce a Jesús y claman a él, gritan a viva voz pidiendo misericordia y que sean ellos limpios. Un leproso era una persona que tenía una vida que día a día se iba despedazando literalmente. La lepra comienza allí con un pequeño puntito blanco y eso luego comienza a agigantarse y a veces la lepra comienza a comer los pedazos de la carne y a mí me ha tocado ver ya personas que habían perdido gran parte del rostro, en sus pómulos, sus labios no tenían y me tocó ver gente así con la lepra. En la Biblia se hablaba sobre trapos de inmundicia y ese pasaje en Isaías 64:6 era una referencia a gente leprosa que envolvían su cuerpo como si fueran unas momias y luego esa carne que se iba pudriendo se iba cayendo en pedazos y aquello que caía junto con el vendaje era llamado un trapo de inmundicia. Por eso decimos que la lepra era una clase de enfermedad que iba despedazando literalmente día a día una vida. Era una horrenda enfermedad y la víctima de esa enfermedad tenía que vivir lejos de la sociedad y tenía que vivir lejos de sus afectos. Era una persona condenada a morir en soledad. Un leproso, cuando alguien se cruzaba en su camino, por ley, él tenía que gritar: inmundo soy, inmundo soy. Y de ese modo la gente huía de él. Por eso ellos no se acercan a Jesús, ellos le gritan a la distancia: Maestro, ten misericordia de nosotros. Y el Señor cumplió con los requisitos de la ley, porque el leproso tenía que ser observado por el sacerdote, y el sacerdote era el quien daba el diagnóstico si estaba enfermo de lepra o no, y si ese era el diagnóstico dado por el sacerdote, entonces él era confinado a vivir en soledad y a morir en soledad. Y entonces aquí nosotros vemos que la ley estaba escrita que él tenía que gritar: inmundo soy, y las personas tenían que salir de su paso, tenían que alejarse, y muchas veces el leproso era insultado, muchas veces era apedreado, agredido de muchas formas que la gente le mostraba un desprecio a él. Pero Jesús se encuentra aquí en ese camino a 10 leprosos que están gritando por ayuda, clamando por misericordia. Ya no podían convivir más con esa enfermedad, ya no toleraban más con esa enfermedad que estaba despedazando sus vidas. Y el Señor hace el milagro y esos 10 hombres fueron sanados. 9 de ellos, los ingratos, se perdieron en medio de la sociedad. Pasaron a ser como lo era la mayoría de la gente, supuestamente sanos. Y ahora ellos se perdieron allí para vivir esa clase de vida. Nunca le agradecieron a Dios. Mostraron la ingratitud en sus corazones. Pero uno solo vino delante del benefactor. Uno solo vino delante de Cristo y el Evangelio se encarga de decir: y este era samaritano. Un samaritano era una persona despreciada. Un samaritano era una persona considerada como un mestizo, porque era una persona hija de una mujer judía y de un hombre gentil. O quizás él era hijo de una mujer gentil y un hombre judío. Y esa clase de unión estaba prohibida en la ley. Por lo tanto, el hijo era mal visto y era considerado como un mestizo y era una persona despreciada.
Así que este hombre era doblemente despreciado, una por ser samaritano y también era despreciado por ser leproso. Pero Jesús mostró una gran misericordia y le sanó, y fue el único que vino con un corazón agradecido. Los otros 9 leprosos se perdieron en el estilo de vida del mundo de aquel tiempo y ellos mostraron su ingratitud. Los ingratos siempre saben cómo lastimar. Los ingratos siempre saben cómo herir los mejores sentimientos y saben cómo lastimar a las mejores personas. Los ingratos están por todas partes y son parte de esa religión decadente, son parte de esa religión creciente, de esa clase de culto que está en continuo crecimiento. Yo creo que hasta hoy podríamos hablar sobre la mega religión de los ingratos. Yo creo que no exageraría si uso esa terminología, la mega religión de los ingratos. Vimos a Judas el Iscariote con una vida, un corazón ligado a la ingratitud y la traición. Vimos a estos 10 hombres leprosos, de los cuales 9 fueron a ser parte de la religión de los ingratos. Uno solo regresó con un corazón agradecido delante de Cristo. Pero también en esta última parte del mensaje yo quiero hablar sobre la ingratitud reinante en nuestra sociedad. Para eso es necesario que pueda acompañarme a la segunda carta que Pablo le escribió a Timoteo en el capítulo 3 y versículo 1 en adelante. Observe cómo dice la palabra de Dios para hablar sobre este punto, sobre la ingratitud reinante en nuestra sociedad. Este texto que voy a leer es algo que está referido a la última generación en la historia humana. Bueno, si usted no es alguien familiarizado con la Biblia, con la palabra de Dios, en ella se anuncia sobre el regreso de Cristo, y para este tiempo Cristo es que puede regresar, puede ser en cualquiera de estas jornadas. Es un tema extenso si usted lo desconoce, pero cuando la Biblia habla de los postreros días o de los postreros tiempos, está hablando de esa última generación previa al regreso de Cristo a la tierra. A veces algunos me dicen, pero ¿cómo? ¿Y Cristo no murió? Sí, pero también la Biblia enseña que Él resucitó al tercer día e hizo promesa de que iba a regresar para buscar a la iglesia, que son personas que han reconocido en Él al único y suficiente Salvador. Son personas por las cuales Cristo murió y Él las compró con su sangre. Y cuando Él venga para buscar a la iglesia, y me meto ahora en este punto, esta era la característica, o si usted prefiere, la radiografía de la generación existente cuando Cristo regrese a este mundo. Observe conmigo, segunda carta de Pablo a Timoteo, capítulo 3 y versículo 1. Dice la palabra de Dios: también debes saber esto, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos. Aquí la palabra griega para tiempos peligrosos es una referencia para días de salvajismo, para días de desnudez, para días donde realmente iba a ser reinado por la violencia y la agresividad. Y es esto lo que hoy vemos. Hoy usted escucha desde hace algunos años la palabra, estamos en una sociedad muy crispada. Muy crispada, muy agresiva, muy llena de violencia, cargada de violencia. Esa sociedad es parte de estos tiempos peligrosos. Y dice el versículo 2, sigo con la lectura, dice: porque habrá hombres amadores de sí mismos. Y ahora empieza a dar la radiografía, las características de las personas de esa generación, del último tiempo, de lo que nos está tocando vivir. Hombres amadores de sí mismos, avaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres. Y aparece nuestra palabra: ingratos. Oh, esa iba a ser una característica sobresaliente en la gente de los últimos tiempos, la ingratitud. Sigo aquí con el texto, dice la palabra: impíos, sin afecto natural, implacables, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores. Ahí está, en el mismo contexto, la alianza ingratitud y traición, ingratitud y traición. Traidores, impetuosos, infatuados, amadores de los deleites más que de Dios.
Y eso es la clase de gente que vemos hoy. Gente que ama más los deleites temporales del pecado que a Dios. Deja a un lado a Dios, desecha a Dios, lo pasa a un segundo plano a Dios y se entregan a dar rienda suelta a sus deleites temporales y destructores del pecado. Pero aquí está nuestra palabra, la palabra ingratitud. La palabra ingratitud en nuestra sociedad hoy es como una marca, es como un tatuaje fácil de identificar. Hoy usted ve muy seguidamente personas que están gobernadas por la ingratitud. Antes, hace algún tiempo atrás, yo decía que la ingratitud debería ser penado por la cárcel. Eso lo decía hace mucho tiempo y lo decía sonriéndome, pero hoy ya no sonrío y hoy yo digo que la ingratitud realmente es un gesto criminal. La ingratitud es realmente un gesto criminal. Porque realmente cómo lastima, cómo daña cuando estamos frente a corazones ingratos, frente a personas que no saben valorar, que no saben reconocer, que desprecian, que insultan y escupen sobre los favores que le brindamos. Vamos a tener de algún modo que encontrar fuerza celestial, poder que venga de Dios para poder mantenernos firmes en una sociedad rodeado de ingratos y traidores. Qué lindo sería que un día yo pueda predicarles aquí en el micrófono sobre cada una de estas características. Lo he hecho hace algunos años y he estudiado aquí este asunto sobre esta radiografía cruel, tremenda, de nuestra sociedad de hoy, llena de personas ingratos, miembros de la religión decadente, miembros de la ingratitud, de esa religión floreciente y creciente que estuvimos hablando. Sí, porque es eso, la ingratitud se agrupa en una religión decadente. Cuando hablamos de una religión, estamos hablando de un producto que es totalmente humano, que no tiene nada de Dios, porque Dios no está en la religión. La religión es un asunto de hombres, creado por hombres, impulsado por hombres y para beneficio de hombres, donde muchas veces se usa el nombre de Dios. Esa es harina de otro costal que no me voy a meter en este momento, pero siempre la ingratitud tiene también un parentesco con la soberbia, con el egoísmo y la mala fe. Eso me gustaría reiterar, que la ingratitud siempre tiene un parentesco con la soberbia, con la mala fe, con el egoísmo y, por qué no, también con la mediocridad. La ingratitud siempre es una bofetada a Dios y también a aquellas personas que en modo desinteresado se esmeran por hacer el bien. Es eso la ingratitud, es una bofetada continua a Dios y es una bofetada también para aquellas personas que en modo desinteresado se esmeran siempre por hacer el bien. La ingratitud realmente es un trago amargo que vamos a tener que aprender a digerir. La ingratitud, cuando uno le toca experimentarla, uno se siente pisoteado y uno se siente allí aplastado. Pues la ingratitud es algo realmente tremendo en nuestra sociedad. Aquí en la Argentina, en el país donde nosotros vivimos, una de las más grandes muestras de ingratitud que yo veo en su historia está dirigida a una mujer que se llamó María Remedios del Valle. María Remedios del Valle fue una mujer que vivió entre los años 1766 y 1847. Esta mujer es reconocida en la historia como la madre de la patria. Ahora, yo tuve la oportunidad de hablar con algunos profesores de la secundaria, tuve la oportunidad de hablar con estudiantes universitarios y aún con algunos profesores de historia. Y desconocían completamente la existencia de esta mujer argentina que fue mencionada como la madre de la patria. Ella era una mujer que en los libros se definía como una mujer parda. Era una mujer de piel oscura, porque ella era una persona que era afro-argentina, como se diría hoy. Era una mujer que aquí en Buenos Aires, ella peleó contra los ingleses en la segunda invasión
al Río de la Plata. Esta mujer, María Remedios del Valle, de quien le estoy hablando, ella formó parte en el año 1810 en el ejército del norte que fue hasta pelear por la libertad en el Perú. Ella trabajaba en la parte de artillería y en esas batallas murió su esposo y murieron 2 de sus hijos. Y esta mujer también peleó en la batalla de Tucumán allá junto al general Belgrano. Ella fue combatiente y ella trabajó allí en esas batallas, curando a los heridos. En aquellos tiempos se la consideraba aún como una mujer que trabajó como espía. En el año 1813, esta mujer, a la madre de la patria argentina, María Remedios del Valle, ella combatió en la batalla de Ayohuma y combatió contra los españoles y allí fue herida de bala, y luego ella trabajó para que se escaparan algunos de los soldados prisioneros, y como parte de esa labor ella fue castigada 9 días, fue azotada públicamente. Una mujer que ha dado toda por su patria, y luego ella se escapó y se integró a los ejércitos de Martín Miguel de Güemes, allá en Salta, bien al norte de la Argentina. Ella empuñó las armas y ayudó a los heridos y en los que eran conocidos como los hospitales de campaña. Y era tanta la dedicación que ella tenía para los heridos que ellos eran los que le dijeron y la bautizaron: usted es la madre de la patria. Usted es la madre de la patria. Aquí en un rinconcito de la ciudad de Buenos Aires hay un pasaje breve que tiene su nombre, de esta mujer que es la madre de la patria y que todos ignoran, y que el pueblo le muestra un gran desconocimiento y una gran ingratitud. Porque de eso estamos hablando, de una gran ingratitud. Cuando terminaron esas guerras y María Remedios del Valle tenía ya 60 años, ella volvió a Buenos Aires, y ella siendo un héroe de la patria, una heroína de la patria, ella se ganaba la vida vendiendo tortas fritas y pasteles aquí en el centro de Buenos Aires. Un día a uno de los generales de apellido Viamonte, él la reconoció y le dijo: usted no es la capitana que combatió junto con nosotros en el Alto Perú. Y ella dijo: claro que sí, yo soy. Y bueno, y allí gestionaron como una jubilación, la aprobaron en el Congreso y la archivaron. Y después de muchos años, esta mujer recibió una jubilación de $1 por día. Pero en aquellos tiempos donde, por ejemplo, 1 kilo de carne costaba 4 pesos. Y a ella le retribuían con $1 por día. 1 kilo de yerba por aquellos tiempos salía $1.50. Y 1 litro de aceite costaba 3 pesos. Una mujer totalmente olvidada, donde el pueblo entero le ha mostrado un gran desconocimiento, pero también una gran ingratitud. Juan Manuel de Rosas fue quien después, con los años, y ya para ir terminando con esta historia, pero que tiene el sello de la ingratitud, él fue el que le hizo subir su pensión, y fue reconocida como soldado, y llegó hasta el final de sus días en 1847 ganando 216 pesos, y usted puede ver ahí los recibos, un ingreso miserable, pero era muchísimo más de lo que recibía en el comienzo. Ahora bien, una mujer olvidada, una mujer que en el año 2010, cuando fue el año del bicentenario, 2 diputados aquí en el Congreso en Buenos Aires, ellos hicieron una presentación de un proyecto para levantar un monumento para esta mujer. Pero hasta el día de hoy no sé si eso se hizo, por lo menos yo no tengo ninguna información al respecto. Una mujer a la que un pueblo entero, una sociedad, le mostró ingratitud. Y todo esto contamos para mostrar que la ingratitud la va a encontrar en la Biblia, la va a encontrar en la historia, la va a encontrar en nuestro tiempo, porque la ingratitud es algo que se ve en esa religión creciente y floreciente, en esa religión decadente de los ingratos. Los ingratos, esa gente desagradecida que no sabe valorar los favores que uno les ha brindado. Esa gente que luego se levanta ejerciendo la traición y los malos deseos contra quien fue su
o con quién fue su benefactor. Judas el Iscariote fue un ingrato con el Señor Jesucristo. 9 de aquellos 10 leprosos que fueron sanados fueron ingratos con el Señor Jesucristo. Y nosotros vemos también que Pablo le advertía a su discípulo Timoteo que la última generación, una de las características sobresalientes de esa gente sería la ingratitud y la traición, y sería ese sello de que mucha gente amaría más los deleites que a Dios. Pero dice la Biblia en el Salmo 103, dice: bendice, alma mía, a Jehová, y no te olvides de ninguno de sus beneficios. Bendice, alma mía, a Jehová, y no te olvides de ninguno de sus beneficios. Y hoy el hombre que camina de espaldas a Dios muestra su ingratitud cuando no reconoce a Cristo, quien murió en la cruz. Hace 2000 años atrás, allí en el monte Calvario y en una cruz, pusieron a Jesucristo, el Hijo de Dios. La Biblia enseña que Él murió por los pecadores, y la Biblia enseña que Él derramó su sangre preciosa, que es una sangre que tiene la virtud de limpiar todo pecado y toda clase de pecado en el ser humano. Esa sangre que Cristo derramó en la cruz del Calvario hace 2000 años atrás tiene el poder para salvar, para darle al hombre pecador arrepentido la vida eterna. Pero hoy nosotros sabemos que Cristo murió en esa cruz, que derramó su sangre. Sabemos que esa sangre tiene poder para perdonar y limpiar nuestros pecados. Y sabemos que esa obra completa que Él hizo en la cruz tiene poder para darnos una salvación eterna, una vida eterna. Por eso la Biblia dice que todo aquel que en Él cree no se pierde, más tiene vida eterna. Pero el mundo de hoy, poniendo en evidencia sus corazones ingratos, andan por esta vida sin reconocer a Cristo, andan por esta vida sin creer en Cristo, andan por esta vida llenos de ingratitudes, están bebiendo agua de Dios, comiendo pan de Dios, respirando aire de Dios, pero no se acuerdan de Dios, le dan la espalda a Dios y le dan la espalda a su Hijo Cristo, que murió en la cruz para darle salvación y salvación eterna. Quizás alguien que está escuchando la hora bautista hoy reflexione y diga: ya no quiero tener un corazón cargado de ingratitud para con Dios. No quiero ser el dueño de un corazón ingrato. Hoy quiero reconocer a Cristo como mi Salvador. Hoy quiero pedir a Dios que Él perdone mis pecados y que me dé esa salvación eterna. No quiero ser ingrato, quiero ser agradecido a Dios y a su Cristo, que murió en la cruz para salvarme y darme la vida eterna. Deje de ser un ingrato y crea en Cristo como el Salvador. Otra vez, Salmo 103. Bendice, alma mía, a Jehová, y no te olvides de ninguno de sus beneficios. El mayor beneficio que el ser humano puede recibir es el perdón de pecados y la vida eterna dada por Cristo Jesús. Usted está escuchando la hora bautista. Recuerde que la